Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, saludamos a nuestros oyentes que siempre están aquí con nosotros en este su programa a través de nuestra emisora Radio Zipa Estéreo y nuestro canal Emanciparte en YouTube. También saludamos a nuestro compañero que nos colabora en el control, Sebastián, y por supuesto saludo al doctor Fernando Calle y quien les habla, Andrés Cardona. Sí, vamos a tocar hoy un tema que me parece que da continuidad a lo que habíamos estado tratando en los programas anteriores y es somos uno en amor. Y siguiendo con la línea, entonces vamos a hablar de la reciprocidad. Cómo la reciprocidad es un concepto pues que nos aterriza un poco más el asunto de el amor en comunión con el todo. ¿Cómo así que nos aterriza? A ver, sí, pensémoslo en la vida cotidiana. Cada elemento que nos rodea hace parte de nuestra realización. Nosotros ayudamos a realizar cada uno de los elementos que nos rodean, cada una de las personas con las cuales interactuamos, al igual que ellos contribuyen a nuestra realización. Ese es el principio de, reciprocidad. También el principio de reciprocidad nos dice que eh, todo está estrechamente conectado e integrado a un mismo cosmos. El cosmos, dijéramos ya, es el universo, se le contrapone a caos, ¿no? El cosmos es el universo organizado, eh, tal y como lo pudiéramos pensar en el espacio-tiempo. En el espacio de lo que podríamos llamar la cuarta dimensión, la quinta dimensión, donde ya hablamos de física cuántica, es más complicado pues hablar de esa organización porque obviamente no operan las mismas leyes de la lógica ni las mismas leyes de la física ordinaria, ¿cierto? La física cuántica rompe todos los principios eh, fundamentales de la física tal y como la conocemos, la física eh, que hemos estudiado en el colegio. Ahorita de pronto se ha unido al pensum de algunos colegios, universidades, pues este aspecto de la física cuántica, se han dado rodeos y aproximaciones, y aquí lo ponemos en el sentido más humano, ¿cierto? Entonces, en la física cuántica todo vibra, y al todo vibrar todo está vivo, ¿sí? Todo, absolutamente todo está vivo, el universo está vivo. Y en ese sentido hemos de pensar entonces que aquello que llamamos inerte desde lo que nos transmitieron como principios de la biología, pues entendemos de que para que exista un ser vivo ha de existir todo un andamiaje de realidades que lo soportan, ¿cierto? Lo sostienen. Decimos con esto, por ejemplo, se llamó inerte al agua, ¿cierto? El agua como un elemento inerte. Y no, el agua está viva en tanto el agua responde a nuestras órdenes, nuestros decretos más íntimos. De hecho, somos agua, entonces todo lo que decretamos, eh, el 70%, 80% también, a veces, en la hidropesía. Pero sí, se dice que un 70-80% somos agua. Somos agua, sí. Traje la hidropesía es por el chiste, ¿no? Ya empezó el doctor aquí con el humor de nuestras mañanas. Sí, entonces pensarnos como agua significa que cuando nosotros estamos pensando en términos emocionales, estamos dándole órdenes al agua. Y esto es Eso. muy llamativo porque mencionábamos así aquí los cuatro elementos, ¿cierto? El 70% de nuestro cuerpo es agua y las emociones están en reciprocidad con el agua. O sea, el aire representa nuestras ideas, el agua representa nuestras emociones, la tierra pues está representada en el cuerpo
y el fuego está representado en la sexualidad. Ahí tenemos los cuatro Elementos. elementos básicos que nos constituyen. Entonces, hay sistemas de intervención muy bonitos que tienen que ver con esto, ¿cierto? Como una persona se enferma porque le falta agua, es decir, le falta emocionalidad, en el sentido más saludable del término, en el sentido de aquellos vericuetos que nos armamos en la polémica de la preocupación, en la polémica del qué dirán, en la polémica de los miedos, sino en relación a la intensidad con que nos atrevemos a vivir cada situación. Hay gente demasiado plana. Esto del agua me recuerda, hace 8 días en el programa pasado mencioné que ese fin de semana estuve como en un seminario y en este seminario justamente nos decían que nosotros veníamos a vivir como agua. Ujú. Y entonces en el seminario hubo un momento donde se hizo como una meditación dirigida y luego de la meditación teníamos que hacer un dibujo de lo que habíamos sentido durante la meditación. Y entonces resulta que el dibujo que yo hice es muy referente a lo que estaba mencionando Doctor del Agua, porque hice pues como la silueta de mi cabeza y dentro de la silueta de mi cabeza metí un vaso de agua lleno. Ujú. Entonces es muy como muy, va muy de la mano con lo que estamos hablando. Entonces es como eso, es entender que venimos a hacer agua porque pues realmente estamos compuestos como ya lo mencionaba doctor, un 70-80% de nosotros somos agua. Somos hijos del agua. Hay quienes sostienen de que no somos hijos de la tierra como tal, sino que somos hijos del agua. O sea, el agua es, dijéramos, el componente, el segundo componente, para decirlo así, el segundo componente más importante. Sin tierra no habría vida, pero sin el agua sería imposible que la vida se estructurara, ¿cierto? Entonces es gracias a la capacidad dilutoria y la capacidad versátil del agua que nos permite generar variantes del agua, ¿cierto? Las variantes del agua serían los espíritus que estamos aquí eh, en diferentes frecuencias. Dígase usted los árboles, los animales, las diferentes especies que constituyen y que también el agua ha sido forjador, óigase bien, el agua ha sido forjadora de la estructura misma del planeta. Es que, o sea, fundamentalmente se puede decir, el agua es muy indispensable y si vamos a mirar en diferentes teorías, por ejemplo, escuchamos, no sé, de pronto los religiosos, por así decirlo, manifiestan siempre el agua como ríos de agua viva y el agua viva es encaminado pues como con la fe en cuanto a su religión. A mí me pasa algo, por ejemplo, con el agua, a mí el agua. Hay gente que dice que el agua no sabe a nada, hay gente que dice que le sabe a algo. En fin, a mí el agua no me gusta tomarla, pero la tomo demasiado porque sé que es necesaria para mi organismo o la tomo como necesaria para mi organismo cuando es tomada. Pero realmente no me gusta mucho, pero sé los beneficios que puedo tener a través de ella, entonces pues la consumo. Entonces, eh, yo creo que es muy bueno, doctor, que aquí pues en este programa le manifestemos a las personas o a los oyentes el agua como fuente para crecer, trascender, qué significa en nuestras vidas. Sí, hablábamos entonces de que significa y está representando los estados emocionales, ¿cierto? Un ser en equilibrio está, dijéramos, en consonancia y en armonía en esos cuatro componentes. Las ideas están correspondientes a lo que tienen que vivir. El cuerpo responde a las ideas, obviamente, que nosotros estamos manejando psicológicamente. El agua, entonces,
eh, va a dinamizar esas frecuencias que estamos viviendo desde el pensar, pero tenemos un cuarto elemento que nos complica un poco el asunto y es el choque con el fuego. Fuego y agua se dice que son incompatibles, pero no, en realidad no es que sean incompatibles, sino que nosotros lo hicimos incompatibles. Pero podrían complementarse. En realidad se complementan, en realidad se complementan. Eh, una buena fogosidad eh, y bien direccionada puede ser generadora de todas las posibilidades. Es decir, porque la sexualidad, dijéramos, es, en el sentido más general, es el atributo por excelencia de nuestra capacidad creadora. Es gracias a que disponemos de una libido, entiéndase como energía sexual, es gracias a esa energía sexual que podemos generar posibilidades. El conflicto allí estaría en qué tanto me dejo llevar por la emocionalidad desde el vientre y qué tanto me dejo llevar por la idealización desde el aire, ¿cierto? Volvamos entonces. Si el, si el aire, si el aire son ideas, entonces cuando yo me elevo demasiado, estoy viviendo desde el ideal, estoy viviendo desde eh, pensamientos, estoy viviendo desde concepciones, conceptos que me sustraen de la realidad. Cuando estoy viviendo desde el agua, estoy viviendo en emocionalidad y entonces creo que la emocionalidad lo es todo y que me dejo llevar por esa línea de emocionalidades porque eso significa estar vivo o eh, me dejo llevar por el cuerpo cuando, por ejemplo, vivimos para eh, celebrar la vida solo desde la necesidad, ¿cierto? Esta parte de cuando mencionábamos ahorita sexualidad directamente la asimilamos con fuego, pasión, Sí. fuego, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿qué pasa con un ser que de pronto sea más fuego que agua o viceversa en Eh, cuanto a la sexualidad? ¿Qué pasaría con alguien que sea más fuego que agua? Eh, pues es vivirse, ya lo decíamos, desde la necesidad, ¿cierto? Cómo el ser humano se deja llevar por qué va a comer mañana, dónde va a dormir hoy. Eh, el agua nos habla en cambio de la fluidez, ¿cierto? Como decíamos en otro espacio, el agua eh, y el río nos hablan de una manera eh, desprovista de todo propósito en el sentido más utilitarista, ¿cierto? El agua simplemente deja a su paso eh, su, em, em, su condicionamiento, deja a su paso su condicionamiento siempre que nosotros no podamos manejar la emocionalidad. Pero el agua no está condicionándonos objetivamente hablando, sino que nosotros somos quienes condicionamos el agua, lo que tú decías. Necesito el agua para vivir, sí. Hay gente que el consumo de agua es mínimo. Por ejemplo, los tibetanos tienen un asunto con que la humedad de su cuerpo y la humedad relativa de sus propios organizaciones corporales es demasiado baja. ¿Por qué? Porque ellos necesitan vivir, por ejemplo, los que viven en Lhasa, la capital del Tíbet, eh, a 5.000 metros sobre el nivel del mar, los vientos y los fríos son em, apabullantes. Entonces, eh, si estuvieran muy cargados de agua, se enfriarían muy rápidamente. Entonces, una manera de mantener El equilibrio. el equilibrio es eh, permitir que esa agua llegue al cuerpo de otras maneras.
No quiero decir de que vivan sin agua, no, sino que viven con un porcentaje menor de agua en el cuerpo. Y entonces es muy propio que veamos constituciones enjutas, es decir, más bien flacos, de constitución delgada, como diríamos más técnicamente. Sí. Pareciera que yo no tomara agua entonces. Pero, Constitución delgada. pero porque justamente es intentando darle prioridad a otros elementos eh, que se priorizan, dijéramos, para la homeostasis. El cuerpo es sabio en ese sentido, ¿cierto? El cuerpo sabe elegir en el momento de organizar un sistema que sea efectivo y eficaz a la hora de responder al medio ambiente, ¿cierto? Ahí tenemos el concepto de la homeostasis, que es el acoplamiento a los cambios eh, ambientales, y también está la homeostasis mental, ¿cierto? Cuando nos adaptamos a las condiciones que exige la cultura o que exige cualquier medio contexto del cual se trate. Volviendo entonces al asunto de eh, qué pasa allí cuando hay un desbalance en esos cuatro componentes que decíamos, pues habría que mirar en particular cuál es la, la, la condición singular, ¿cierto? El, el sujeto que vive mucho de la emocionalidad, pues estaría cargado de agua, entonces le falta aire, o le falta sexualidad, le falta fuego, o le falta tierra, ¿cierto? Mirar cuáles son los... ¿Dónde está el desequilibrio? Para eso se necesita, obviamente, escuchar a la persona y ubicar qué puede estar pasando en ella en particular, ¿cierto? Eh, entonces, por eso decimos que la medicina alopática está por fuera de todo contexto, puesto que no está teniendo en cuenta el equilibrio eh, en esos cuatro aspectos integrales. ¿Por qué? Porque la medicina alopática interviene, es el cuerpo. Entonces se reduce o reduce al ser humano a un asunto de corporeidad, a unos mecanismos que darían respuesta según la producción de hormonas, según la, las conexiones sinápticas, según los flujos y la alimentación, qué sé yo. Pero aquí decimos de que hay otros componentes tres componentes que la medicina alopática deja por fuera, y es la emocionalidad, que ya la trata la psicología, las ideas, que la trata también la psicología, el psicoanálisis, y la espiritualidad, y la sexualidad, que sí es lo propio en particular del psicoanálisis, ¿cierto? Que es, dijéramos que todo aspecto enfermizo en el sujeto es un asunto con lo que significa vivir el fuego, la fogosidad de nuestra propia existencia nos dispara hacia diferentes situaciones. Unos porque nos damos a vivir demasiado esa fogosidad, y otros porque nos falta fogosidad. Se reprime. Exacto, se reprime, o la llevamos, por ejemplo, como hace el obsesivo. Lleva su fogosidad a una cantidad de defensas que tienen que ver con sistemas de pensamiento demasiado complejos, pero que a la final no ayudan en nada para vivir, ¿cierto? No ayudan a vivir realmente. Buena parte de las filosofías occidentales llevan por ese camino, ¿cierto? Son disertaciones acerca de lo que pasa o habría de pasar en el ser humano, y grandes tratados, por ejemplo, como eh, si ustedes se aproximan a Nietzsche, por ejemplo, se encontrarán con el superhombre. Entonces ahí está la idealización del ser humano que intenta mediante las ideas enfrentar una situación que sería una carencia, y es la,
asumirse como ser carnal, ¿cierto? Como ser propiamente sexuado. ¿Ibas a decir algo? Sí, tengo aquí como un conjunto de ideas que estoy organizando. Sí. A ver, cuando hablamos de pronto entonces del agua como emoción, hablamos del fuego como sexualidad y todo esto, y del tema que nosotros venimos tocando de somos uno en amor, este, ¿cómo se hace para que los elementos, agua, fuego, aire, tierra, siempre estén equilibrados y en conexión con el amor? Eso es hermoso porque nos lleva entonces por la vía nuevamente de la reciprocidad. Si yo me concibo como un ser meramente corporal, entonces me voy a tratar como un cuerpo que tiene que responder a los mecanismos, los tratamientos y tendría que esforzarse para que responda, dijéramos, a lo que podríamos llamar el ámbito productivo. Eh, pero si ya me concibo como un ser integrado en esos cuatro componentes, entonces eh, ya es mirarme en una dimensión más abarcativa que me conecta el aire con lo sutil, ¿cierto? El aire me conecta con lo sutil. Lo sutil entonces tiene que ver con lo espiritual. Entonces eh, la atmósfera está cargada de espiritualidad, puesto que es la parte sutil del planeta. Sí, claro, obvio. Y la atmósfera no solamente está compuesta de los diferentes gases, sino también de la energía fotónica que nos está llegando permanentemente del Sol y del centro galáctico, tal vez de las demás estrellas cercanas, pero digamos que el Sol, a la par que mm, focaliza su energía local, también orienta la energía que está llegando del centro de la galaxia. Eh, Dijéramos que allí entonces nos descubrimos en luz, en luminosidad, como parte de la sutilidad o de la fuerza sutil que nos asiste y nos gobierna. Si nos vemos desde el agua, pues ya lo dijimos, ¿cierto? Como al vernos como agua, entonces eh, vamos a tener en cuenta que el agua puede ser un elemento sanador, a la vez que es un elemento integrador, o puede ser un elemento que nos enferma, por ejemplo, a través de los riñones, cuando nos desgasta los riñones, ya porque tenemos miedo, ¿cierto? Los riñones son las glándulas que representan, eh, o que más que representan es que soportan, dijéramos, la emocionalidad del miedo. Porque uno de los miedos fundamentales en el ser humano es a descubrir la propia fogosidad, la propia fortaleza. Pero también tendríamos de que eh, el fuego eh, viene a representar nuevamente esa conexión con la parte luminosa, ya hecha corporeidad y en sentido expansivo, conectivo. La sexualidad hemos dicho de que conecta y expande, ¿cierto? Y eso mismo es el amor. Entonces, lo más granado, por decirlo así, lo más escogido de nuestra propia, eh, de esos cuatro componentes, sería la sexualidad, que es la que direcciona, la que permite organizar los otros tres componentes. Si yo tengo una sexualidad más o menos saludable, mi vida funciona a las mil maravillas. Si tengo una sexualidad enfermiza, entonces o me deja de funcionar la relación, o me deja de funcionar lo económico, o me deja de funcionar la salud. ¿Sí? Entonces es muy bonito porque es como si el motor esencial que pone en nosotros el amor es la sexualidad. Ah, Así decimos entonces que
Eh, la sexualidad es la quinta esencia del amor. Lo habíamos dicho, pero valga la pena recordarlo, ¿cierto? Primera esencia del amor, el electromagnetismo. Segunda esencia del amor, la luz. Tercera esencia del amor, la densidad, la organización planetaria y las formas tal y como las reconocemos en el espacio-tiempo. Cuarta esencia del amor, la vida. Quinta esencia del amor, la sexualidad. Quinta esencia. La quinta. A ver si me estoy equivocando un poco con el amor. Vivimos en una sociedad, digamos, que puede decirse que ha olvidado este concepto de amor. Y yo siempre entro en debates con muchas personas porque poniéndolo de pronto en situaciones de pareja, ¿cierto? A mí me preguntan, Andrés, ¿usted se ha enamorado alguna vez? Y yo siempre respondo, no. Y me dicen, ¿cómo que no? Si uno siempre, yo no sé qué, bueno, yo no sé qué. Y entonces yo les digo, no, a mí me ha gustado a alguien, he querido a alguien, he sentido algo por alguien, atracción, no sé, pero amor no. Y me dicen, ¿por qué? Yo manejo una teoría y considero que el amor es para siempre. Y pues si hablo de enamorados, enamorados, dos, entonces yo digo, si soy solo yo el que entre comillas está amando, para mí eso no es amor, para mí es desamor, para mí amor es el complemento del uno con el otro. Entonces yo siempre le digo a la gente, no he amado porque si yo hubiera amado, la persona que dije amar estaría en estos momentos a mi lado amándome. Entonces esa es una de las percepciones que tengo del amor en cuanto a pareja, pero ya si globalizo el amor en lo general, manejo otra teoría y es como que el amor es estar bien conmigo mismo y estar bien con los demás. No es como muchos que, por ejemplo, llamamos sacrificios, por así decirlo. Muchos, no, que los demás estén bien porque yo los amo, pero no importa si yo estoy mal, pero que los demás estén bien. Pues yo creería que eso no es amor porque entonces estoy descuidando mi amor propio. O sea, entonces considero el amor es como estar bien yo y ayudar a otros a estar bien también. Sí, maravilloso. Volvamos, hay muchos que confunden enamoramiento con amor, sí, y realmente enamoro y miento, es decir, el asunto que sucede allí en la relación de pareja es una situación eh, de transición, ¿cierto? Es un asunto de fascinación con el otro. Al fin encontré a alguien que puede compartir conmigo la existencia, pero también está ese asunto de eh, nos pasa a menudo, ¿cierto? Nos enamoramos del juguete. Los niños es muy propio, ¿cierto? Pero ese enamoramiento, pues nos dura, esa fascinación inicial nos dura muy poco. Eh, Eh, Tiende a durar mucho más en la relación de pareja, puesto que tendemos es a repetir lo que vivimos en una infancia temprana. Lo que estamos haciendo en el enamoramiento es reviviendo unas situaciones tempranas, infantiles, que nos llevan eh, a reanudar, entre comillas, repetir la relación entre los padres. Entonces pongo a ella en el lugar de mi madre, pongo a él en el lugar de mi padre y circula la sexualidad y circula la conexión en términos de eh, lo que nos dura la fascinación, ¿cierto? Luego viene el desgaste y viene eh, la, el anclaje, por decirlo así, en repetición de lo que era en otra época, en repetición de lo que eh, pasó con mi papá y mi mamá, en relación a lo que pasó con mis hermanos. Entonces lo que hacemos es una seguidilla de eh, vivencias y experiencias donde ese enamoramiento conduce esa eh, una degradación del amor.
Porque el amor en repetición no puede ser amor en términos eh, como los propondríamos aquí, ¿cierto? Y es que el amor es conexión y generación de posibilidades. Acuérdense, conexión y expansión. Si no hay posibilidades de expandir, el amor queda chueco, No es amor. no es amor. Si el amor no ayuda a crecer, no es amor en términos de que le falta una pata pues para que Pero, sea. pero no es la cucaracha, ¿cierto? Que le falta la pata para caminar. La cucaracha. Es que a usted le falta una pata, le falta una pata para caminar. El amor es bípedo en este caso, ¿no? El Eh, amor es bípedo. Eh, Viene lo otro entonces. El amor, en términos de lo que hemos llamado el amor en reciprocidad, es que yo me siento en conexión con cada cosa, agradezco porque cada cosa está ayudando a mi realización y ayudo a realizar cada cosa, de tal manera que ya soy consciente de que los elementos, las personas, los muebles de la casa misma, se realizan en la medida que yo le doy cabida en en mis afectos, ¿cierto? Si yo no le doy cabida en mis afectos y utilizo las cosas como si fueran desechables, pues me duran mucho menos, no las estoy ayudando a realizar. ¿O qué me dicen ustedes de ese tipo de personas que acumulan y acumulan objetos? Lo que ujú. están generando es lastres porque esas cosas no se están realizando debido a que las tengo compradas en el desván, pero tampoco les estoy dando posibilidad de que circulen para dentro de una vida útil y el deterioro entonces va a ser para mí y para las cosas que yo estoy guardando. Por eso es muy importante entender el amor como flujo permanente. Entrego, suelto. Por decirlo en términos prácticos, con la mano derecha recibo, con la mano izquierda entrego. Eh, Tengo que entregar para poder desocupar y poder recibir lo nuevo que me va llegando. Pero esperamos que nos llegue lo nuevo y todavía no hemos soltado lo viejo. Ujú. Y esto sucede de una manera escandalosa, porque se encuentra uno personas que van a llenar el vacío de un amor que todavía no liberan, digo no liberan en el sentido de que no le hacen el duelo, y entonces un clavo saca otro clavo. No, no creo en eso. Y eso de que un clavo saca otro clavo, esto puede que funcione para algunos, pero discúlpenme, la mayor parte de las veces nos vamos a pérdida. Claro, es que no funciona, lo digo porque viví la experiencia, tuve una relación de 4 años y luego en mi duelo o en mi tusa tuve otra relación y era muy chistoso porque en esa relación yo veía era A la- a la anterior, Ajá. yo no veía la actual y yo no era capaz de centrarme en la actual porque yo veía era la anterior. Entonces es muy falso decir eso de que un clavo saca otro clavo. Ahorita me llamaba mucho la atención eso que mencionaba doctor del enamoramiento porque yo lo traje como un ejemplo cotidiano o algo así en mi vida. Es por ejemplo, a mí me fascina la ropa. Yo soy amante de la ropa total. Pero, ¿qué me pasa con la ropa? Por ejemplo, yo hoy me compro algo y ahí creo que es el enamoramiento. Lo veo y yo, wow, es que está espectacular. Es que con eso me voy a ver genial y bueno, y lo compro, ¿cierto? Y me ha pasado, no con todas las prendas de vestir, pero me ha pasado que de pronto a la semana, 2 semanas, ya veo horrible lo que compré y después de que me encantó demasiado, lo vi horrible. Entonces, yo creo que a veces eso es lo que puede pasar en el enamoramiento o me estoy equivocando, que inicialmente estamos como impactados y vemos las cosas genial, pero luego ya no. Y creería yo que en amor, pues de pronto ya no podemos poner como ejemplo la ropa porque en algún momento nos vamos a deshacer de ella ya porque esté vieja, desgastada, lo que sea. Pero entonces en amor yo
no sé, consideraría que es como eso que quisiéramos mantener siempre con nosotros sin importar, o me estoy equivocando. Queremos asegurar objetos, ¿cierto? Que nos recuerden un bello momento. Entonces lo que haces con la ropa es que alguna vez te viste elegante y querés volver a recuperar esos momentos. Pero resulta de que terminas integrándola a ti mismo y tienes un concepto, discúlpame, aquí entro en lo personal, Tranquilo. qué pena, y Aquí, también para aquí me he que destapado mucho ya. nos sirvamos para que nos sirvamos del ejemplo y que los oyentes nos entiendan claramente. Y es que cuando ya lo hice parte de mi presentación corporal, entonces ya me creo dueño. Al creerme dueño, lo trato como siempre me he tratado a mí, como un trasto viejo. Uy, tan, golpe, golpe. Ay, pero muy, muy, De muy esa interesante. misma manera funcionan las relaciones, mayoría de pareja, ¿cierto? Te apropio, me caso contigo, ya tengo el título en la mano, ahora te puedo llevar a mi casa, la casa que te compré, dejarte allá y Y chao. yo me voy de putas porque ya te tengo asegurada. Ay, O caramba. o me voy de gigoló. Ay, ay, ay. Aquí ya me preocupé. Bueno, entonces vamos a ver cómo trabajamos esa parte. Discúlpame, es muy importante entender de que el amor no es apropiación, oígase bien. El asunto de la apropiación nos vino como una frecuencia hace más o menos 3600 años cuando se declaró la propiedad privada. Y fue una manera de asegurar mm, de un modo particular el dominio sobre una situación. Entonces, dominio y poder iban de la mano, ¿cierto? Yo tengo poder y te domino. Tengo el poder del amor. Entonces el amor se convirtió en un poder y te prometo amor para poderte dominar. Porque quién te va a querer, porque nadie te va a querer como yo, porque esto es imposible que puedas encontrar a alguien que te valore a la altura que yo lo hago. Ujú. En fin, Eso es poder, cuando eso, decimos esas palabras. eso es poder, eso es controlar al otro, ¿cierto? Mientras que el amor sería de este tamaño. Eres un regalo para mi vida. Qué alegría haberte encontrado. Si se repite, es un milagro. Wow. Gozo el momento. Si se repite, es un milagro. Entonces surge allí el asombro, ¿cierto? La posibilidad de admirarnos cada instante porque ese otro, esa otra está con nosotros y puede compartir en amor en un tiempo único y en unas circunstancias eh, inconfundibles, o sea, que no se podrían tener otras circunstancias. Son esas circunstancias con las cuales eh, se nos manifiesta el amor, ¿cierto? Y se nos manifiesta en la relación con el otro, se nos manifiesta en aquellas maravillas que aparecen como sorpresas, se manifiesta en la lluvia, se manifiesta en el sol, se manifiesta en el día por día, pues en el alborada, el nacer de cada día, el atardecer de cada día. Estamos allí entonces con esa capacidad de ver todo como una cuestión única, como si fuera la última vez que lo fuéramos a disfrutar. Miren la posibilidad del asombro allí. Pero ¿qué pasa? Nos sentimos dueños de las cosas y ya vuelvo con el asunto. Terminamos chatarrizando al otro porque yo soy una chatarra y discúlpenme, íntimamente me trato como una chatarra. Me chatarricé. ¿Por qué no escuché esto antes, doctor? Porque sí, me recordó justamente la relación que mencionaba. Cuando terminé con ella, yo le dije así. No vas a encontrar a alguien Pero que en, te reali- ame, que en, te ame re- tanto como yo. en realidad te lo estabas diciendo a ti mismo. No voy a Exactamente, encontrar a entonces alguien. como que, ay, jue... y hubiese sido muy hermoso haberle dicho a ella,
no sé, fuiste algo muy bonito en mi vida y si se vuelve a repetir sería un milagro, o sea, y Ajá. quizás estaríamos juntos, no sé, uno no puede pensar en lo que pudo haber pasado, pero quizás, y mira que por decirle eso ya se perdió. Y es Entonces, hermoso esto porque entonces ya pasamos a una posición ya no de lamentar porque el otro se va o porque ujú. el otro se separa, sino empezamos a agradecerle. Gracias por haber estado en mi vida, qué rico, qué espectacular lo que hemos vivido. Eh, la próxima vez va a ser al rompiente, es decir, vamos es a eh, tirar la casa por la ventana, Pero mire, si se da como milagro, o sea, si se da la ocasión de reencontrarnos. Y quiero subrayar esto, sentir cada situación, cada encuentro, cada fenómeno como único en nuestra existencia. No que todos los días llueve, pero todos los días no estoy descalzo ni dispuesto a, a celebrar en medio del campo como lo estoy en la ciudad regularmente, por decir algo. me gusta mucho esa parte porque es que eso no es solo aplicarlo en las relaciones, sino como en los ciclos de la vida. Yo al aprender de estas cosas me nutro y digo, genial empezarlas a aplicar. Porque, por ejemplo, yo soy alguien que me cuestan las despedidas en cualquier situación. No sé, dejar el colegio, dejar la universidad, dejar un trabajo, dejar un grupo de amigos, X o Y barrio, en fin. Entonces, llego al punto de pronto donde después soy como en la nostalgia, en la lamentación, en qué genial volver a ese tiempo, qué genial estar nuevamente con tales personas. Y entonces ya llegas como a veces un sentimiento de tristeza, por así decirlo, porque ya estás extrañando algo que entre comillas perdiste y no fue que lo perdiste, sino que cumplió su ciclo. Entonces es muy bonito cerrar esos ciclos como gracias a la experiencia que viví en tal parte, gracias a la persona que conocí, por lo que aprendí. Y entonces, si se vuelve a repetir, es ese milagro. Entonces, y yo creo que las cosas no necesariamente se van a repetir en la misma parte, sino se pueden repetir de otra manera en diferente lugar. Todos diríamos que qué rico volver a esa experiencia magnífica que tuvimos no sé dónde, no sé cuándo y con quién no sé quién. Con no sé quién. Exacto. Eh, pero resulta de que toda experiencia es única. Así creamos que estamos repitiendo, esa experiencia es nueva. Lo que pasa es que cómo lo relativizamos íntimamente, ¿cierto? Si yo no he desprendido internamente a los padres, entonces llego a una relación a querer reproducir en la relación con el compañero o la compañera las mismas situaciones que viví con papá o que vivió papá y mamá. Quiero decir, entonces, el afecto que estoy viviendo allí no es genuino. Es un afecto de antes que estoy actualizando aquí y ahora. Es el afecto que le tuve a mi padre, no el afecto que le tengo a mi marido. Es el afecto que le tengo a mi madre, no es el afecto que le tengo a mi mujer. Es que la quiero porque parece mucho a mi mamá. No, no, se parece a su mamá o entonces lo que está buscando es una mamá, a su mamá en otra persona. Está buscando, entonces viene ahí el asunto de la elaboración de los duelos, que es mucho más profundo de lo que estamos em, denotando aquí, y es que nos tenemos que trasladar a que la elaboración de los duelos con la pareja viene de la incapacidad o la capacidad de elaborar duelos con los padres. Si yo desprendo el vientre, me desprendo del vientre, en adelante es fácil eh, resarcir y es fácil recuperarme en medio de una pérdida amorosa, ¿cierto? Eh, o una pérdida económica, o una pérdida, ¿por qué no?, también de la salud. Eh, pero sí, por el contrario, yo nunca desprendí el vientre, toda situación de pérdida me va a retrotraer a aquella pérdida fundamental y entonces me voy a devolver allá cuando era un crío
que ni salía del vientre todavía, ¿cierto? Miren la importancia entonces de dejar atrás el pasado. No estoy diciendo que vamos a decretar dejar atrás el pasado, sino que hay que elaborar ese asunto del pasado para que nos deje vivir en el aquí y el ahora. Lo que estoy viviendo en particular es único, irrepetible. Y si creemos que estamos repitiendo, ojo Andrés, y para los oyentes, ojo con esto, si creemos que estamos repitiendo, apague y vámonos, porque esa relación, esa situación no es genuina. Lo que estoy es eh, reviviendo unos afectos que no son hacia esa situación o hacia esa persona, sino que son hacia aquello que todavía subsiste en mí y Del que hace pasado. parte de mi pasado. Es la representación psíquica, ¿cierto? Entonces volvamos, para que me lo entiendan de una manera más Correcto. contundente, ¿cierto? Escogí una mujer, ¿cierto? Eh, que tiene unas cualidades determinadas, cualquiera que sean. Eh, Resulta de que entro en una relación, bueno, de una construcción de familia, ¿cierto? Pero entonces empiezo a vivir esa relación como algo diferente a lo que he vivido. Es que nunca me había pasado algo así, es que esto está demasiado maravilloso. Pero al poco tiempo me doy cuenta que eh, ella me representa a la abuela que fue mi nodriza durante los 2 primeros años de vida. Yo no recordaba que esa abuela estaba allí como recuerdo, como parte de la vivencia y la experiencia personal. Ahí me toca revisar, porque entonces no estoy amando a esa mujer, estoy amando a la Como abuela, el recuerdo de mi abuela, por estoy así decirlo. amando en esa mujer el recuerdo de mi abuela y estoy amando virtualmente, estoy amando es a mi abuela, no a esa mujer en particular. Así de sencillo. Lo mismo que pasa entonces para cada situación. No, es que eso, es que yo viví una experiencia. No, no. Vamos a vivir el aquí y el ahora como algo novedoso, como algo sorprendente, lleno de magia, o nos vamos a quedar en aquello que debió ser y pudo haber sido y no fue. Exacto. O sea que podríamos decir que el pasado, listo, pues igual yo creo que así muchas personas no vivan en el pasado, igual el pasado siempre se recuerda. O sea, siempre se recuerda, bueno, en mi infancia, no sé, pasó esto, hice esto, ¿cierto? Pero entonces yo considero que es recordarlo como habiendo cerrado ciclos y que no lo traigamos como a un presente, o sea, como, sí, en el pasado viví tal experiencia de la que aprendí, de la que crecí, de la que pasó esto y ya, pero en el pasado está y ya vivir nuestro presente concentrados en lo que está pasando. Sería algo como así. Y eso es muy bello porque mira lo que estás nombrando, que nos permite entender con claridad, y es vivir el aquí y el ahora significa de que no es que yo abandono mi pasado, que yo reprimo mi pasado, no, voy a elaborar mi pasado para que no incida en la experiencia que vivo día por día, en el regalo que significa estar aquí y ahora en relación con cada elemento, ¿cierto? Miren la diferencia. Cuando yo estoy repitiendo, entonces estoy buscando por donde quiera que sea a la familia, lo que me sea familiar, lo que sea cercano, el terruño que me vio nacer, que es que esto no se parece a mi pueblo, que es que este Ujú. pueblo está como muy feo, que es que este pueblo es muy faldudo y yo crecí en un pueblo plano, o este pueblo es muy plano y yo crecí en un pueblo faldudo. Sí, es que, a ver, yo considero que, por ejemplo, a mí me pasa, y es de pronto a veces con programas de televisión o canciones, que repiten un programa de televisión que de pronto viste en tu infancia o escuchas una canción
y se vienen muchos recuerdos ahí mismo. Ay, yo recuerdo en la infancia cuando pasó esto y esto con la canción, o por ejemplo, digamos un fenómeno, una canción que fue fenómeno, pues no sé, los gorilas, que todo el mundo lo escucha y uno recuerda que en las piñatas. Entonces, a ver, yo creo que esos recuerdos, cuando llegan a ser como positivos, quizás no son malos, ¿cierto? Vienen a ser malos es cuando se siente una sensación maluca al de pronto el pueblo, la canción, el programa, lo que sea, te recuerdes algo maluco, es porque ahí no está sanado, pero cuando es algo positivo está bien o cómo es la cosa ahí. El, si el centro de los afectos es el recuerdo, esa parte del pasado, y entonces me aburro en un lugar porque en definitiva no se parece en nada al lugar que yo me soñé o al lugar donde yo crecí. Estamos diciendo ahí que lo que está primando es el afecto infantil, o sea, todavía no elaboré el duelo De la de la niñez. separación de mi terruño. Y eso significa de que no me separé de mi familia y eso significa que tampoco me separé del vientre. En otros términos, el prototipo de toda separación está en la primera pérdida, que es la pérdida del vientre, ¿cierto? Aunque hay otra pérdida más fundamental que todavía no vamos a nombrar aquí, y es muy eh, dado entre los espiritualistas, y es que creen haber perdido la comunión con el todo cuando entraron al vientre. Eh, lo bosquejo ahí pues como de paso para que luego lo retomemos de manera más amplia. Entonces, vengo en duelo desde el vientre y obviamente eh, el duelo nunca termina. Entonces voy a estar de pérdida en pérdida. Dos cositas. Si yo estoy aferrado al pasado, es eh, la ruta precisa para la frustración. Si yo estoy aferrado al porvenir, es otra manera de mantenerme frustrado. Nunca la realidad será lo que debiera, nunca la realidad será lo que fue. Está muy interesante eso y vengo entonces como con estas a entender algo. Digamos cuando personas pierden su padre o su madre, algunos lo toman más tranquilos y otros sienten que el mundo se les acabó. ¿Se puede decir que entonces estas personas que sienten que el mundo se les acabó nunca se desprendieron del vientre o cómo sería la situación ahí? Eh, exacto. Generalmente, esa pérdida del padre en el cual enfocaron el sentido de su existencia, eh, generalmente es una mascarada. Dijéramos que es lo más aparente. Por decir algo así, eh, es como el blog de notas que llama Freud, ¿cierto? Entonces pasa la primera hoja y aparece algo. Luego pasas otra hoja y aparece algo que estaba relacionado con lo anterior. Otra hoja y aparece el complemento de las dos anteriores. Pasas la cuarta hoja y aparece algo que amplía Lo de las anteriores. lo- justamente lo de las anteriores. Y es muy bonito esto porque es más o menos como funciona el psiquismo, como un blog de notas, ¿cierto? Entonces, primera hoja, un bosquejo. Segunda hoja, un plano. Tercera hoja, eh, el plano terminado. Cuarta hoja, el contexto donde iba a ir el edificio, Mm. más o menos. Y así nos vamos yendo en el trabajo clínico, y entonces va siendo sistemático, ¿cierto? Va siendo sistemático porque hoy te encuentras con que tu padre que tanto odiabas, en realidad ese padre tan odiado es un asunto de que te apropiaste, porque en tu familia materna no querían tanto a tu papá y Mm. entonces todo el mundo lo reprochaba y ese perezoso y ese negro o ese desteñido, qué sé yo, cualquier tontería dirían en las familias.
Entonces te quedaste con la idea, te quedaste con la idea que te transmitieron de, de lo negativo de ese papá, pero no, estabas era tomando un asunto que no era tuyo y lo asumiste como, sí, había que repetirlo porque hay que pertenecer y ser agradables para la familia. Para uno ser agradable para el otro, tiene que hacer lo que el otro hace. Esa es la mentira infantil que nos vendemos. No, y es el espejo eh, cotidiano. Seguir al otro. Un día veía un video en internet que me parece curioso, referente a lo que usted está diciendo, doctor, y era, llegó una chica como al hospital, como que tenía una cita médica, algo así era. Entonces habían varias personas como esperando su turno. Pasaba algo muy curioso y era cada que sonaba un pito, las personas se alzaban, se alzaban. Entonces la chica miraba como aquí, ¿qué pasa? Entonces cuando volvió a sonar el pito, la chica se empezó a alzar con ellos, se empezó a alzar. Luego la chica queda sola, y es el turno de su cita y no se va para la cita, sino que suena el pito y se alza. Y llegan más pacientes y entonces al ver que ella se alza, se empiezan a alzar y alzar y alzar. Entonces fue un video que yo dije, normalmente estamos haciendo lo que hace el otro. No estamos viviendo nuestra propia vida, por así decirlo. Porque digamos, la chica por estar repitiendo lo que hacían los otros y enseñarle a los otros a repetir, perdió su turno en su cita médica. Entonces me pareció muy chistoso. Y es lo que tendemos a hacer. O sea, si X o Y persona hace esto, entonces yo también tengo que hacerlo. Digamos, ahorita antes de entrar al programa estaba con un amigo y debatíamos porque somos muy amigos, nos queremos mucho, pero pensamos muy diferente. Y entonces debatíamos en eso porque justamente los dos hemos venido pues estos últimos tiempos con condiciones de salud un poco delicadas, y entonces la percepción de él es que me dice, es que no, es que yo me voy a morir joven, ¿cierto? Mientras que la percepción mía es, si usted dice que se va a morir joven, pues usted se va a morir joven si lo está trayendo. En cambio yo le decía, yo me voy a sanar porque yo tengo que encontrar qué es lo que me está enfermando y me voy a sanar. Y él decía, no, es que uno se enferma y eso no, que no sé qué, y yo que sí. Entonces, digamos que ahí está mi opción, si seguirme manteniendo en mi opción de que me voy a sanar porque yo encuentro la causa y la tumbo, o si le creo a mi amigo y digo, no, si él dice que uno se va a morir joven porque está enfermo, entonces me voy a morir joven porque estoy enfermo. Muy bien, dos cositas entonces. El principio de individuación sería el derecho a elegir por cuenta propia y a reconocer de que no es por demanda de afecto que nos vamos a quedar a repetir la vida de los otros, que tenemos derecho a una individualidad y tenemos derecho a hacer nuestra vida personal, no quedarnos allí que por repetir lo que los demás hacen, entonces dejo de hacer mi vida, Ujú. que es en lo que hemos estado hasta ahora, ¿cierto? El principio de individuación se contrapone al principio de masificación, donde era para todos, ¿cierto? La misma educación para todos, la misma religión para todos, el mismo Estado para todos, y ahorita el principio de individuación nos reclama que tenemos que hacernos autónomos, dueños de nuestra propia Como realización y crear de tu nuestra propia propia historia. existencia, Exacto. hacer tu propia historia. Y la historia en este sentido es que ya somos multitud, como individuos ya somos multitud, representamos a la humanidad, representamos la Tierra, representamos el cosmos, ya somos multitud. ¿Cuál tontería de perdernos en una masa? Bueno, ahí les dejamos. Un feliz día, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos siempre en este su programa ¿Por qué enfermamos? Les recordamos la cita todos los martes a las 10 de la mañana, a las 9 de la noche repetición por Radio Cipa Estéreo, y también nos pueden escuchar en nuestro canal Emanciparte en YouTube. Estuvo con ustedes el doctor Fernando Calle Valencia, Andrés Cardona y en el control Sebastián. Hasta pronto.